Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. La destitución por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha ocasionado un incendio de grandes dimensiones dentro del propio ministerio y también del Instituto Armado, naturalmente. El incendio luego se ha extendido por toda la prensa nacional y hoy en España pues casi que no se habla de otra cosa. Al parecer el cese de Pérez de los Cobos le siguió la dimisión de un teniente general de la Guardia Civil, un tipo llamado Laurentino Ceña, y a esta la filtración de un informe de la misma Guardia Civil en el que se señala directamente al Ministerio de Interior por haber ignorado deliberadamente la gravedad de la amenaza que se cernía sobre España, sobre el país en las fechas previas al 8 de marzo. Este informe lo publicó el diario El Mundo y luego se han hecho eco de él varios periódicos, bueno, por no decir todos los periódicos, en una dirección o en la otra. No es la primera vez que el ministro Marlaska pone en evidencia a la Guardia Civil. Hace solo 2 años destituyó a Manuel Sánchez Corbí, que era en aquel entonces jefe de la UCO, y el pasado mes de abril desautorizó al jefe del Estado Mayor de la Benemérita, el general José Santiago, tras afirmar en una rueda de prensa que su labor, la labor de la Guardia Civil, se entiende durante toda esta crisis era, y esto es textual, minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Esto ya pasó por aquí, por La Contracrónica, hace cosa de un mes y pico, y ya lo pudimos ver con más detalle. Bien, todo este escándalo, este último escándalo, protagonizado por Grande Marlaska y por sus decisiones un tanto cuestionables respecto a los ceses en la Guardia Civil, llega además en un momento especialmente delicado para el gobierno, que se encuentra desde hace bastante tiempo, demasiado diría yo, haciendo equilibrios en el alambre para, por un lado, tapar lo que a todas luces parece una negligencia que debería saldarse con una cadena de dimisiones y por otro, afianzar algo parecido a una mayoría parlamentaria con nacionalistas vascos y catalanes que le permitan seguir en la Moncloa. Esta semana se filtró a la prensa un atestado de 83 páginas dirigido a la jueza Carmen Rodríguez Medel, que es la jueza titular del juzgado número 51 de Madrid, que pone este atestado en sí pone contra las cuerdas al gobierno de Pedro Sánchez y en el camino achicharra al director de alertas y emergencias sanitarias, que es Fernando Simón, y al ministro de Sanidad, que es Salvador Illa. Bien, este informe se publicó esta misma semana y ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones, algunas positivas, otras no tanto. El hecho es que el informe está ahí. Los propios jueces han dicho que el informe es impecable en todos los aspectos, es un puro atestado en el que, siguiendo el curso de la investigación sobre todo lo que sucedió en torno al gobierno, se entiende más concretamente a la delegación de gobierno en Madrid, pues los hechos, una cuestión puramente descriptiva, por lo menos lo que ha llegado hasta nosotros, vemos que no hay interés político alguno. Es decir, que la Guardia Civil estaba haciendo exclusivamente su trabajo. El informe, por lo demás, no tiene desperdicio y viene a confirmar lo que muchos ya imaginaban, o mejor dicho, lo que muchos ya imaginábamos. Es decir, que tan pronto como la primera semana de marzo, el gobierno ya conocía la gravedad de la situación. Estamos hablando de la primera semana de marzo, que muy probablemente, tal y como vimos aquí hace cosa de un mes, un programa que hice sobre este mismo tema, esto de que no se podía saber, pues sí se podía saber, no era más necesario que mirar lo que estaba sucediendo ya a finales del mes de febrero en un país vecino como es Italia. Quizá no se podía saber en enero, eso es obvio, e incluso, y ya aventurándose mucho, no se podía saber a principios de febrero, pero tan pronto como esto llegó a Italia, al norte de Italia, una región que tiene muchísima relación con España, especialmente con las ciudades de Madrid y Barcelona, pues más tarde o más temprano, bueno, más temprano que tarde, nos encontraríamos en una situación similar. El gobierno además estaba viendo cómo en Italia se habían cancelado todo tipo de eventos masivos, por ejemplo, sin ir más lejos, algo tan simbólico como el Carnaval de Venecia se canceló durante el mes de febrero. Aquí, entre tanto, pues como bien sabemos, no pasó absolutamente nada. Bueno, pasaban muchas cosas porque sí que había voces advirtiendo de la gravedad de la situación, pero dentro del gobierno se quiso dar la impresión de que no
no había que alarmarse especialmente. Cumplir unas reglas de seguridad muy básicas, extremadamente básicas, por cierto, y nada más. No, nada de preocuparse ni de evitar ir a actos masivos. De hecho, conforme lo que se desprende de este informe, de este atestado de la Guardia Civil, que no es una opinión, está basado en hechos y en investigaciones de la propia Benemérita, al parecer el gobierno ya conocía, por ejemplo, que una asociación de pastores evangélicos quería montar un congreso grande en Madrid. Le pidieron autorización para montar este congreso, para organizarlo. Iba a ser en la Caja Mágica de Madrid, que es un espacio deportivo donde se celebra a todos los años el Masters de Madrid, el torneo de tenis tan famoso. Está en el sur de la ciudad. Bien, pues querían organizar allí congreso gigantesco con 8.000 personas, en fin, pidieron autorización al gobierno y el gobierno se la denegó a estos pastores evangélicos, arguyendo que efectivamente que había riesgo. Tuvieron un par de reuniones entre estos pastores y el gobierno, no con Pedro Sánchez, pero sí con el ministro de Sanidad y con Fernando Simón, y lo que les vinieron a decir de una manera bastante taxativa es que no se podía celebrar ese congreso. Y esto es literal, aseguraron que el brote de COVID-19 era una pandemia y por lo tanto pues no podían arriesgarse a que el Congreso se constituyese en un foco de contagio. 8.000 personas son muchas personas y por entonces estamos hablando de los días 6 y 7 de marzo, ya se conocía a la perfección cómo actuaba esta enfermedad, porque se estaba viendo en Italia. Y no solo en Italia, sino en la propia España, donde ya había empezado la curva exponencial de contagios. Bueno, tanto de contagios como de muertes. Bien, hasta aquí todo correcto. Era a todas luces una irresponsabilidad celebrar ningún tipo de congreso en esas fechas. El 6, el 7, el 12 de marzo, es decir, no sé, al igual que habían cancelado y suspendido por primera vez en muchísimos años el Carnaval de Venecia, una festividad que solo se suspende en casos de fuerza muy mayor, tipo una guerra o una epidemia. Bueno, pues cómo no iban a suspender, por ejemplo, un congreso, o cómo no iban a suspender, por ejemplo, los partidos de fútbol, o cómo no iban a suspender, por ejemplo, el mitin de un partido político, o una manifestación multitudinaria en el centro de Madrid, y no solo en el centro de Madrid, sino también todas las manifestaciones satélite que tuvieron lugar por todas las capitales de provincia. Pero es que no fue del todo así. Se prohibió la celebración de este congreso, muy bien, por Fernando Simón y por el ministro de Sanidad, pero en cambio no se impidió de ninguna manera, no se pusieron pegas a la celebración de otro tipo de actos. Para el día de la última reunión, que fue el día 7 de marzo, en España ya había confirmados, la última reunión entre los pastores evangélicos y el gobierno, quiero decir, ya había confirmados en España 525 casos de COVID-19 y había ya 10 muertos. Los dos indicadores se habían multiplicado por 7 en la semana que separa el 1 de marzo del 7 de marzo. De hecho, se había pasado de 0 muertos a 10 y se había pasado de... Pues tengo aquí los datos exactos, no tengo más que mirarlos y echarlos un vistazo. El día 7 de marzo había en España 525 casos, el día 1 de marzo había en España 84 casos. Ambos casos, como vemos, se había heptuplicado los casos y los fallecimientos. El problema, como decía antes, es que al tiempo que prohibían, con toda la razón del mundo, la celebración de este congreso evangélico, que pudiese celebrarse en Madrid, autorizaban otros actos multitudinarios, como por ejemplo los partidos de liga de ese fin de semana del 7 y 8 de marzo, el mitin de Vox, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Vistalegre el día 8 de marzo, y al que acudieron, pues no sé exactamente, pero aproximadamente unas 10.000 personas, más o menos el mismo número que al congreso de evangélicos, y por último la celebración por todo lo alto de la manifestación del 8M, que fue multitudinaria, y ahí están las fotografías y los vídeos de aquel día. Fue por el mismo centro de Madrid, por Paseo de Recoletos, por la Gran Vía, etc. Fue una cosa que, bien, la mayor ocasión que vieron los siglos pasados y verán los venideros, y así se encargaron de hacérnoslo ver por televisión o de hacérselo ver a quien se acercase hasta la manifestación aquel día. Bien, esta manifestación no solo fue autorizada, que fue por supuesto más que autorizada, sino que además de eso fue activamente promovida por el gobierno desde todos los canales oficiales. Hubo un hecho aquí, y es que hubo un periodista
poco antes de la manifestación, que preguntó a Fernando Simón si él recomendaría a su hijo asistir a esa manifestación. Es decir, que si su hijo le preguntara: papá, ¿crees que debo ir a la manifestación porque yo soy feminista o estoy muy concienciado con los derechos de las mujeres? Y él dijo que no veía ningún problema. Bien, yo personalmente creo que en ese punto Fernando Simón se enterró la credibilidad que la tenía bastante grande como epidemiólogo. Además, un epidemiólogo con un currículum intachable en todos los aspectos, un currículum de campo. Fernando Simón en el pasado había trabajado en países africanos como Burundi, conoce de hecho lo que es una epidemia a la perfección, pero curiosamente con un contagio exponencial ya a esas alturas. Acabo de daros los números, y con un problema muy serio a corta distancia en el norte de Italia, lo que él le recomendaría a su hijo, según sus propias palabras, era ir a una manifestación que podía convertirse muy fácilmente en un foco de contagio, tal y como luego posteriormente pudimos comprobar, porque no sé cuántas son las ministras y demás que terminaron contagiadas de COVID-19. No sabemos si en la misma manifestación, es decir, que se contagiaron allí o que fueron ellas las que contagiaron a otras. No tenemos ni idea, pero el hecho de que hubo contagios allí parece innegable. Bien, a partir de aquí, y al margen de las denuncias que se hicieron de esto mismo a lo largo de las últimas semanas de marzo, las primeras de abril, esto se hizo en prensa, fue un tema del que se habló bastante, lo que podemos ver es que la Guardia Civil, como os decía antes, se limitó a hacer su trabajo. Es que a veces se nos olvida que la Guardia Civil, aparte de vigilar las carreteras o estar en las fronteras y estas cosas, aparte de esto se dedica a hacer este tipo de investigaciones. Se puso a investigar a fondo este asunto. ¿Por qué? Pues porque es su labor, por si las decisiones tomadas en torno a aquel fatídico fin de semana fueron constitutivas de delito. Nada más. Y a colaborar con un juzgado para esclarecer los hechos. Creo que en esto no hay nada que se les pueda echar en cara a los guardias civiles. Es decir, lo han hecho además, al parecer, y a vista del informe y del atestado que han preparado, lo han hecho de una manera profesional. La investigación dio comienzo no durante el mes de marzo, sino posteriormente, ya en el mes de abril, cuando los muertos ya los contábamos no por decenas, sino que los contábamos por miles, y empezaron a hacer las indagaciones pertinentes. El día 8, la Guardia Civil remitió un oficio a la Delegación de Gobierno en Madrid, dirigida por un tipo llamado José Manuel Franco, en el que se solicitaba a este hombre, el delegado del Gobierno en Madrid, que le pasasen, que le enviasen todas las comunicaciones sanitarias realizadas con anterioridad al 14 de marzo, que fue el día en el que se decretó el estado de alarma en toda España. El equipo de Franco, de José Manuel Franco, se mostró sospechosamente reacio a colaborar, lo que dio pie a que la jueza, que es Rodríguez Medel, la que os comentaba antes, pues esto le dio pie a esta mujer a seguir indagando hasta poner al propio Franco contra las cuerdas. Hoy este hombre, un socialista histórico, era el secretario general, el secretario general del Partido Socialista en Madrid, es muy cercano a Pedro Sánchez por lo demás, se encuentra imputado en lo que ya se conoce como el caso 8M. En este punto, el escándalo, un escándalo por lo demás perfectamente anunciado, sí que pocas veces sabíamos que iba a suceder esto con tanto tiempo de antelación. Esto se viene diciendo desde, poco después de que se declarase el estado de alarma, ya veíamos que sospechábamos, intuíamos que se habían cometido irregularidades y negligencias, y muchos fuimos los que dijimos, esto va a traer cola judicial, es inevitable que así suceda. Bueno, este escándalo venía anunciado como aquella novela de García Márquez, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, pues esto es la crónica de un escándalo judicial anunciado desde hace 2 meses. A ver, no hace falta para esto ser muy perspicaz ni estar especialmente bien informado para saber que el gobierno actuó de manera partidista durante la semana previa al 8 de marzo. Es decir, no podía la historia esta más que ganar volumen, como ha sucedido, escalando la cadena de mando hasta llegar al presidente del gobierno. A fin de cuentas, podemos decir que por qué no hizo esto el ministro de Sanidad, y evidentemente si lo hizo es por
porque tenía el consentimiento expreso del presidente del gobierno. Si no hizo esto el delegado del gobierno, pues por lo mismo. Respecto a Fernando Simón, 3/4 partes de lo mismo. Si nos ponemos a escalar hacia arriba, siempre vamos a terminar en el presidente del gobierno. Un gobierno es una estructura piramidal, no lo olvidemos. Al final, el presidente del mismo es el responsable, directo o indirecto, de todo lo que hace su gobierno. Bien, pues antes de que llegase hasta ahí, hasta el mismo Palacio de la Moncloa, hasta que llegase ahí el reguero de pólvora ardiendo, el gobierno decidió practicar un cortafuegos, desatando una purga antológica en la Guardia Civil, que es lo que ha hecho esta semana. Esta purga, que es fantástico, esta gente, cómo maneja el lenguaje. En una rueda de prensa que dio hace 2 días Grande Marlaska, no iba a llamarlo purga, eso está claro, pero podía haber ignorado el tema, no utilizar ninguna palabra, pero no, se les ocurrió una y ha tenido el tipo la desfachatez de bautizar esto como, y esto es literal, abridme comillas, por favor, como nuevo impulso. Cerradme con las comillas ahora. Claro, de aquí cabe concluir que si el nuevo impulso es sacar de la circulación a un oficial de la Guardia Civil con una hoja de servicio impecable, como es el caso de Pérez de los Cobos, pues se trata de un nuevo impulso, sí, pero de un nuevo impulso hacia atrás. Bueno, hacia atrás no necesariamente. Podría ser un nuevo impulso hacia adentro del propio gobierno, que, como está ya a estas alturas copado en prácticamente todos los frentes, se repliega sobre sí mismo colocando a sus ministros encadenados en torno al líder, como los desposados de la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. Estos eran un grupo de soldados de la guardia del Miramamolín, de Al-Nasir, que se desposaban y se colocaban para evitar que el enemigo, cogidos por cadenas, para evitar que el enemigo asaltase la tienda. Bueno, no sirvió de nada en aquella batalla porque el rey Sancho VII de Navarra rompió las cadenas, los acuchilló a todos y el Miramamolín Al-Nasir tuvo que salir en estampida. Pues en este caso nos encontramos con una cosa muy muy parecida a aquella. Los ministros se han dispuesto todos en círculo, ojo, ignorando las propias consecuencias que pueda ocasionar esto sobre ellos. Es una cosa francamente es fascinante. Yo la verdad creo que no lo había visto nunca una cosa así. Es decir, llegar a estos extremos para proteger a un tipo que, si consigue llegar al poder llegar a las Navidades en el poder, le va a costar muchísimo, sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, este tipo de sacrificio ritual Marlaska lo realiza especialmente convencido. Otros no tanto, otros miembros del gabinete, pero este sí. Digo que lo realiza especialmente convencido porque no es la primera vez que hace saltar las costuras de la benemérita para dar satisfacción a su jefe. Nada más jurar como ministro, y esto sucedió hace pues ya casi 2 años, cesó a Manuel Sánchez Corbí, que era en aquel entonces el jefe de la UCO. Dijo que había perdido la confianza en él, pues caray, si acabas de llegar al gobierno, todavía no ha tenido tiempo ni siquiera de fallarte esa confianza. Pero bueno, y hace menos de un año, esto fue en julio del año pasado, con motivo del escrache que hicieron algunos asistentes al desfile del Orgullo Gay, un escrache que le hicieron a las diputadas de Ciudadanos que fueron hasta allí, pues en aquel momento, y ante la evidencia de que aquello era algo directamente impresentable, que se presenten unas diputadas y se encarguen los propios participantes. De nuevo, una manifestación promovida activamente desde el gobierno, un desfile más concretamente, pues lo que hizo fue encargar la redacción muy precipitada, por cierto, de un informe. Esta vez no se valió de la Guardia Civil, sino de la Policía Nacional, para desacreditar la denuncia y para desacreditar a las propias diputadas. Bueno, el informe aquel ya se habló suficiente durante el verano pasado, era un informe cuajado de irregularidades y que ningún policía quiso avalar con su propia firma. Yo creo que con eso ya estaba dicho prácticamente todo. Luego, en octubre del año pasado, se lució de nuevo, se lució para mal, como suele ser habitual en este hombre, que antes, cuando era juez, era un juez muy respetado, Fernando Grande Marlaska. No entiendo bien qué es lo que ha ganado este hombre, un tipo que traía una carrera judicial francamente brillante, que ha ganado en estos 2 años a cambio de ser, ¿qué? Ministro de Justicia, pero si ni siquiera está bien pagado. Pero bueno, el hecho es que, como os decía, hace solo unos meses, en octubre, se lució para mal durante la ola de protestas violentas que hubo en Barcelona. Las recordamos porque eso es difícil de olvidar, sobre todo cómo dejaron la ciudad. Bueno, pues
aquello fue una imprevisión clamorosa, recordémoslo. Las unidades de UIP, de antidisturbios, quedaron completamente expuestas en sus comisarías, como aquella de la Vía Layetana de Barcelona, y en cierta medida se permitió, durante días, demasiados días, que los revoltosos dejasen la ciudad hecha un solar. Pero bueno, todo esto que os comento no sería más que el aperitivo del plato principal, que es el que el ministro Marlaska nos ha servido con motivo de la crisis de la COVID-19. Primero se enfangó en un empeño tan liberticida y absurdo como vigilar las redes sociales. Bueno, liberticida, absurdo y condenado al fracaso como es vigilar las redes sociales. Pocas cosas tan libérrimas como esas. La única manera que tienes de controlar redes sociales, como bien saben todos los dictadores, es prohibirlas. Es decir, lo que hacen en China, que no pueda uno entrar en Twitter o no pueda uno entrar en Facebook. Esto de muerto el perro, muerta la rabia. No, que iban a vigilarlas y que iban a ver quién distribuía bulos y quién difundía odio, etcétera, para que todo, y esto es en palabras de la propia Guardia Civil, del jefe de Estado Mayor, del general Santiago, minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Esto a este hombre se le debió escapar, lo debió ir varios días y pues bueno, es un general de la Guardia Civil, no tiene por qué saber dirigirse a los periodistas en una rueda de prensa y se le escapó. Luego más tarde en impedir que la Guardia Civil colaborase con un juzgado en las pesquisas sobre la actuación del gobierno. La semana previa al estallido de lo que tenemos en las manos ahora mismo, que es la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente. Una crisis que a fecha de hoy ha dejado casi 30.000 muertos oficiales, que los datos de exceso de mortandad que facilita el registro nos llevan a más de 40.000, pero bueno, quedémonos con el dato oficial, que son 27.000 y pico. Cerca de 300.000 contagios y que ha abocado a la economía nacional a una crisis de la que, sinceramente, no tenemos ni idea cómo vamos a salir y en qué forma saldremos. En su voluntad suicida de proteger a Pedro Sánchez a cualquier coste, ha terminado por calcinarse él mismo. Y ya de paso, calcinar lo poco de credibilidad que le quedaba a este gobierno, que era muy poquito. En rigor, Fernando Grande Marlaska no debería seguir ni un minuto más como ministro del Interior. Digo en rigor. Tampoco debería hacerlo Salvador Illa como ministro de Sanidad, ni Fernando Simón como coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Insisto, en rigor. La realidad ya se sabe que va por otro lado. El rigor no es algo que este gobierno practique en ninguna de sus formas. De los hechos, todos además de los últimos 2 meses, extraemos que viven instalados en la mentira, en la manipulación y en un autoritarismo pedestre como única estrategia de supervivencia política. Esto es de un cortoplacismo en grado extremo, porque, la verdad siempre termina por abrirse paso. Es solo cuestión de tiempo, de no mucho tiempo, hasta que esta apresurada carrera hacia ningún sitio toque a su fin. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Nacho de Burgos, que nos habla de un tema que está muy en boga en los últimos días. Me refiero a la apropiación por parte de la derecha de los símbolos nacionales. Mi pregunta o mi reflexión está relacionada con lo que ahora llaman la apropiación de símbolos españoles o la apropiación de la españolidad por parte de algunos sectores de la derecha, como lo llaman, que es algo que no es nuevo, pero que especialmente ahora con las recientes manifestaciones que se han producido por toda España durante las últimas semanas, en las que la mayoría de los manifestantes portaban banderas de España, pues parece que se ha acentuado aún más esa sensación de esa especie de apropiación. Me gustaría saber o entender, porque lo pregunto desde la total ignorancia y con la mayor humildad, porque no logro entenderlo, ¿qué clase de escozor o de molestia puede producir a otra persona el hecho de que un manifestante ajeno a sus ideologías porte la bandera de su país? Y por qué, sobre todo, por qué eso se interpreta como una apropiación de la españolidad o una apropiación de los símbolos, como si alguien que acude a una manifestación no pudiera llevar los símbolos que buenamente quiera llevar. No veo ningún tipo de problema ni de apropiación en ello. Es como si alguien le reprobara a otra persona en
de una ideología totalmente opuesta, que llevara la bandera republicana en sus manifestaciones como si quisiera arrogarse la república para sí. Tampoco he visto por parte de los manifestantes en estas últimas semanas que se arroguen también a sí mismos la españolidad ni la simbología. Simplemente están portando sus propios símbolos o los que consideran sus símbolos para manifestarse, igual que se hace desde cualquier otro sector, cualquier otro colectivo, en cualquier otro tipo de manifestación o reivindicación. Pero mi duda va sobre todo encaminada a intentar aclarar, y de verdad que lo pregunto porque quiero entenderlo, o sea, desde la mayor humildad, incomprensión e ignorancia, quiero entender por qué se percibe como algo negativo el hecho de que se porten banderas de España y se interprete como una apropiación y que además luego se utilice como arma arrojadiza hacia la gente que está llevando unos símbolos, los que ellos quieran. Yo personalmente soy de los que cree que los símbolos separan más que unen, pero también soy de los que piensa que cada uno es muy libre de ir a una manifestación, a reivindicar lo que quiera, siempre pacíficamente, pero portando los símbolos que le plazcan y sin que nadie se atreva a cuestionarle su uso. Pero, insisto, mi duda va sobre todo encaminada a intentar entender por qué la gente que no comparte la ideología, llamémosla conservadora, más de derechas, etcétera, porque esa gente considera que los ideólogos, bueno, los ideólogos, las personas que, que piensan de manera diferente y que llevan unos símbolos que representan a todo un país, ¿por qué consideran que se están apropiando de la españolidad? No veo ninguna apropiación ahí y tampoco he visto ni leído ni oído ninguna apropiación de forma explícita por parte de esos manifestantes o de simpatizantes que puedan ser de Vox, de PP o de Ciudadanos. En fin, espero que se me haya entendido. Siento si se ha hecho largo y simplemente, bueno, darte las gracias por escucharme, gracias a la audiencia y enhorabuena por el programa. Un saludo. Bueno, Nacho, yo no creo que Vox o el PP o Ciudadanos se hayan apropiado de símbolos nacionales, como pueden ser la bandera o el himno. Simplemente los emplean, sin más ni más. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, por supuesto, como cualquier español, evidentemente. Pero esto de emplear los símbolos nacionales es algo que la izquierda no hace, cuando podría perfectamente hacerlo, pero claro, no quieren ni han querido oír hablar de eso en los últimos 40 años. Con este tema la izquierda española tiene un complejo que no se terminan de quitar. Eso no lo ves en la izquierda francesa, por ejemplo, ni en la italiana o en la portuguesa. Pongo el ejemplo de estas tres porque son países cercanos, tanto geográfica como culturalmente. El bloqueo en la izquierda española con este tema les viene por dos vías. Por un lado, la idea es absurda de que la bandera rojigualda se la inventó Franco, cuando lo cierto es que se empezó a emplear para la Armada pues allá por 1785, y luego ya décadas más tarde como enseña nacional. Es decir que la bandera española es más antigua que la bandera de Francia, que la de Italia o que la de Portugal. La de Portugal es muy reciente, es del siglo pasado. Antes la bandera portuguesa era blanca y azul, ahora es verde y roja, bueno, desde la proclamación de la República del siglo pasado. Luego, por otro, esa sería una vía. La otra es su fascinación con cualquier tipo de nacionalismo regional. Es decir, que a ellos no les duelen prendas, en ondear señeras, si son esteladas mejor todavía, o icurriñas. Pero la rojigualda no sé por qué les produce alferecía, pero solo contemplarla, no hace falta mucho más. Algunos esgrimen que es que esa no es su bandera, que la bandera real es la de la Segunda República. La de la primera era rojigualda, lo digo por si alguien no lo sabía. Pero claro, el problema de esta bandera, la tricolor, es que apenas tiene tradición, porque estuvo en vigor solo 9 años hace 80 años. Y además a sus socios nacionalistas pues no les gusta, como es lógico, por muy republicana que sea, pues no deja de ser una bandera española. En fin, creo que este es un problemón del que no saben cómo salir, y cuando lo intentan sus líderes, en alguna ocasión, pues ven que sus seguidores no lo entienden y lo rechazan. En fin, esto creo que es un problema que tienen que atenderse ellos mismos, no desde fuera no se les puede ayudar. Bien, vamos ahora con Víctor, que nos comenta la última campaña de propaganda en prensa que ha montado el gobierno. Hola Fernando, te mando este audio en relación a la campaña de propaganda política que ha orquestado el gobierno en los principales periódicos del país, publicando a portada completa el mensaje que están diciendo estos días, de salimos más fuertes. Bueno, en primer lugar, el mensaje tiene poco que comentar, ¿no? No sé muy bien cómo podemos salir más fuertes de esto, porque creo que vamos a salir con más paro, con más impuestos, con más deuda y, en definitiva, mucho más débiles, no mucho más fuertes.
Pero bueno, más allá del mensaje en cuestión, mi pregunta sería, ¿qué legitimidad tiene el gobierno para hacer esto? ¿Crees que más allá del debate social o mediático, o parlamentario incluso, crees que se puede hacer algo para condenar de alguna manera la prevaricación que supone este tipo de publicación? Además, también me gustaría comentar el hecho de que supone una exhibición de fuerza o de autoridad controlando las portadas de todos los periódicos, muchos de los cuales seguramente no estarán en absoluto de acuerdo con este mensaje, pero no les ha quedado más remedio que publicarlo por la obligación que supone según el decreto del estado de alarma. Así que nada, a ver si lo puedes comentar. Muchas gracias por el programa y un abrazo, Fernando. Pues evidentemente legitimidad ninguna, Víctor, entre los cometidos del gobierno, de ningún gobierno, figura hacer propaganda, pero bueno, como nos tienen acostumbrados a ella, ya la damos por descontada. Ojo, y esto no solo en España, ¿eh? En el Reino Unido, Boris Johnson también ha puesto una campaña similar en la prensa. A mí lo que me llamó la atención de esta campaña de esta misma semana fue el eslogan, no fue la campaña en sí, que ya digo, estamos acostumbrados a que estén todo el día con el bombo y la propaganda, fue el eslogan elegido. De lo de salimos más fuertes. Caray, no, a ver, salimos, pero no más fuertes. En estos 2 meses el exceso de mortandad, como decía antes, es que ha sido de 43.000 personas. Esto según los registros civiles. Ahí no veo yo mucha fortaleza ni motivo para sacar pecho. Pero es que además tampoco salimos fortalecidos en otros ámbitos. El país está psicológicamente machacado, está económicamente arruinado y políticamente en estado de alarma crónico. No sabemos ni hasta cuándo vamos a mantenerlo. Resumiendo, que esta campaña podríamos decir que es propaganda en estado puro. Vamos, resumiéndolo mucho, que todo, absolutamente todo, desde la primera letra hasta la última del eslogan, es mentira. Bien, vamos ahora con Ignacio, que nos habla de la posibilidad, un tanto remota, la verdad, de que la DEA, es decir, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, ordene la detención de políticos españoles como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o el propio Zapatero. Quería preguntarte tu opinión sobre los rumores que en las últimas horas últimos días se han disparado sobre una posible emisión de órdenes de búsqueda y captura de la Agencia Antidroga Americana DEA contra algunos políticos de la esfera de Podemos, tales como Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias e incluso Zapatero. Esto estaría relacionado con las conexiones de Podemos con la cúpula bolivariana y su financiación, que habría, siempre según la DEA, sido posible gracias a dinero procedente del narcotráfico. Al parecer, gente como el Chapo Guzmán y los sobrinos estos detenidos de Maduro hace unos meses en Haití con, creo que, 800 kilos de cocaína, habrían facilitado algún tipo de información a este respecto, con la esperanza de rebajar sus penas. También estará relacionado con la desaparición curiosísima del Pollo Carvajal en Madrid, posiblemente auspiciada por los servicios de inteligencia españoles, a petición de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, como una de las condiciones para apoyarla en su candidatura. Yo ya sé que no te gustan las especulaciones y los rumores infundados, sin ninguna prueba clara, pero en este caso es algo que lleva coleando desde hace bastante tiempo. Hechos tan extraños como el viaje a ninguna parte de Delcy Rodríguez por el espacio aéreo europeo o el brutal incremento del patrimonio personal del impresentable señor Zapatero. Por cierto, pilar de la ruina política moral de nuestro querido país. O la confusa acción de los geos en la Embajada de Bolivia en México, o la detención del ex embajador Raúl Morodo y su hijo por blanqueo de dinero y capitales. Todo esto gente del entorno de Zapatero. Estos hechos me hacen pensar mucho qué es lo que se está cociendo detrás de las bambalinas de Podemos y la izquierda radical española. Ya me cuentas. Un abrazo. Pues yo, sinceramente, Ignacio, lamento desilusionarte, pero yo no lo veo. Y no tanto porque haya agua corriendo y sonando desde hace tiempo, como porque Podemos está en el gobierno. Y eso ocasionaría una crisis diplomática de tal magnitud, de dimensiones tan gigantescas, que no quiero ni pensarlo, es simplemente impensable. A ver, España y Estados Unidos son aliados, ambos están en la OTAN, hay bases estadounidenses en España y las relaciones entre ambos países son muy fluidas en todos los aspectos, el económico también, por supuesto. No sé, a ver si Pablo Iglesias y Monedero y demás pues saliesen del gobierno. Bueno, Monedero no está en el gobierno, pero cerquita sí que están.
pues quizá sí les buscarían las cosquillas, pero mientras estén ahí, nada de eso les va a pasar. Nos puede gustar más o menos, pero el hecho es ese. Tenemos que convivir con la realidad. Al final es lo único que tenemos. Pero bueno, que si esto sigue sonando, lo mismo, no ordenan su detención, pero nos enteramos de un montón de cosas bastante sabrosas. Muy bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de la quiebra de Hertz. Una empresa centenaria ha tenido, por fuerza, que verse en circunstancias de todos los colores, y haberlos aprovechado o malgastado, pero en todo caso superado, demostrando capacidad de adaptación. Hertz hace tiempo que perdió esa capacidad en una cima, en una mezcla de agotamiento de su modelo de negocio y una batería de decisiones ruinosas. Es positivo que desaparezca una empresa que es una deuda andando y que despeje el panorama para otras más pujantes. En este caso, que hay una estructura enorme que deja a su plantilla con el pie cambiado y augura cambios drásticos en un sector condenado a reinventarse o languidecer. Por lo que quizás Hertz no es una caída llamativa, sino una de varias. Pero en todo caso hay opciones o oportunidades para el sector de la movilidad, ya que va a seguir siendo imprescindible después de este parón forzoso pero limitado por la COVID. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí ha llegado, queridos amigos, la contracrónica de hoy, 28 de mayo. Mañana es 29 y tenemos contrahistoria. No por nada, sino porque es viernes. Y los viernes en este programa se habla, bueno, en el programa vecino, se habla de historia. Así que ahí os espero. Hasta mañana, amigos.